Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Freddy Trejo, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. En este video reporte para la materia de microcontroladores presentaré el proyecto de control de velocidad de un motor encoder utilizando el PIC16F887. El sistema está compuesto por un puente H, un motor encoder y la comunicación serial con la computadora. Este se basa en que el usuario envía un valor PWM desde el monitor serial al microcontrolador. El microcontrolador ajusta la velocidad del motor. Además usamos las interrupciones y el encoder. El sistema calcula las RPM y el motor muestra sus RPM en tiempo real. Introducción. Actualmente los sistemas de control de motores tienen una gran importancia en aplicaciones industriales, robótica y automatización. Los microcontroladores permiten controlar diferentes variables de manera precisa y eficiente. En este proyecto se implementa un sistema de control de velocidad para el motor encoder utilizando PWM. El valor del PWM es enviado desde la computadora mediante la comunicación serial. El sistema utiliza un encoder para medir la velocidad del motor y calcular las RPM en tiempo real. Para lograr que este funcionamiento fuera eficiente se implementaron las interrupciones externas, interrupciones por timer e interrupciones seriales. Objetivos. Objetivo general: diseñar e implementar un sistema de control de velocidad para un motor DC con encoder utilizando un microcontrolador PIC16F887, comunicación serial y medición de velocidad mediante el encoder. Objetivos específicos: generar una señal PWM para controlar la velocidad del motor, recibir datos desde la computadora, medir los pulsos con el encoder mediante las interrupciones externas, calcular la velocidad del motor en RPM y mostrar en el monitor serial el valor de PWM y la velocidad medida. Materiales utilizados. Para el desarrollo de este proyecto se utilizaron los siguientes materiales y componentes: PIC16F887, motor DC con encoder, el puente H, fuente de alimentación y la tarjeta TATAC R2. En este caso pues nuestra computadora con el PICEP y el Arduino para el monitor serial y pues un cable para la comunicación. Marco teórico: microcontrolador PIC16F887 es un microcontrolador de 8 bits desarrollado por Microchip Technology. Cuenta con periféricos internos como temporizadores, módulos PWM, comunicación serial y manejo de interrupciones, características muy utilizadas en sistemas embebidos y de automatización. PWM, modulación por ancho de pulso. El PWM o Pulse Width Modulation es una técnica utilizada para controlar la potencia entregada a una carga, en este caso para mi motor. El principio consiste en variar el tiempo que la señal permanece en estado alto respecto al periodo total. Entre mayor sea el duty ciclo, mayor velocidad tendrá el motor. En el código, el PWM se configura mediante el módulo CCP1 del PIC. Puente H. El puente H es un circuito electrónico utilizado para controlar motores DC. Permite controlar la alimentación del motor e incluso invertir el sentido de giro. En el proyecto, el puente H recibe la señal PWM generada por el PIC y regula la velocidad del motor. 5.4. Encoder. El encoder es un sensor que genera pulsos eléctricos conforme gira del eje del motor. Estos pulsos permiten conocer la velocidad de rotación. Cada pulso es contado mediante una interrupción externa, que es en el código IN, EST, VOID, EPS, INS, VOID. Pulsos incrementamos. Interrupciones. Las interrupciones son mecanismos que permiten al microcontrolador atender eventos importantes de forma inmediata sin detener completamente el programa principal. En este proyecto se utilizaron 3 tipos de interrupciones, que fue la interrupción serial, que se activa cuando la información llega desde la computadora. Su función es almacenar los caracteres enviados desde el monitor serial. Otra fue la interrupción externa, que se activa cada vez que el encoder genera un pulso, y esta interrupción permite contar los pulsos del encoder con precisión. Y otra fue la interrupción por timer.
El timer genera interrupciones periódicas para calcular la velocidad del motor. Cuando ocurre esta interrupción, el sistema procesa los pulsos acumulados y calcula las RPM. Y la comunicación serial. Permite la comunicación serial entre la computadora y el microcontrolador. En nuestro código se configuró a 115.200 baudios, lo que dice que yo envío un valor PWM desde el monitor serial y el PIC ajusta automáticamente la velocidad del motor. Después seguimos con nuestro cálculo de velocidad. La velocidad del motor se calcula con la siguiente fórmula: RPM igual a pulsos por 600 sobre reductor por PPR. Estos datos son los que nos da nuestra tabla de datos de nuestro motor, donde pulsos es la cantidad de pulsos detectados del encoder, reductor es la relación de reducción de nuestro motor, nuestra caja de engranes, y el PPR son los pulsos por revolución del encoder. Desarrollo. Funcionamiento general del sistema. El sistema desarrollado tiene como objetivo controlar la velocidad de un motor DC mediante el PWM utilizando el microcontrolador PIC16F887. El usuario enviará un valor PWM desde el monitor serial, desde la computadora. El microcontrolador recibe este valor mediante la comunicación serial, ajusta el duty ciclo de la señal PWM para controlar la velocidad del motor. Al mismo tiempo, el encoder conectado al motor genera pulsos mientras el eje gira. Estos pulsos son contados mediante interrupciones externas para calcular revoluciones por minuto o las RPM del motor, que es lo mismo. El sistema trabaja de manera continua realizando las tareas principales, recibiendo datos del monitor serial, generación del PWM y medición de velocidad mediante el encoder. Pasando con la primera parte de las librerías y configuración inicial. En esta parte se incluyen las librerías necesarias para configurar el microcontrolador, que es Gato Include Prueba 2, que es el nombre de mi proyecto, Include 16F887. Después Use Delay Crystal 20 MHz, que es para definir la velocidad de trabajo. Después Gato Fuses NQWDT, desactiva el Watchdog Timer. Y el último es Fuses NOLVP, desactiva la programación en bajo voltaje. Después pasamos a nuestra configuración UART. Esto es la que permite nuestra comunicación serial entre la computadora y el PIC, que es donde tenemos nuestros baudios a los que va a trabajar, que son 115.200. Nuestra comunicación, que es de 8 bits, que es imparidad, y el RC6 es el que transmite datos y el RC7 es el que recibe datos. Después pasamos con nuestras variables globales, que aquí se declaran las variables utilizadas en el programa, que fue nuestros pulsos, que almacena los pulsos del encoder, nuestra velocidad, que almacena la velocidad calculada, nuestro reductor, que es la velocidad reductor del mecánico, nuestros PPR representan los pulsos por revolución, y nuestra K, que es una constante para calcular las RPM. Después pasamos a las variables para recibir lo que es la comunicación serial. El MSG almacena el mensaje recibido, el index controla la posición del arreglo, el PWM guarda el valor de PWM enviado y el flag serial indica que llegó un nuevo dato. Después pasamos a una de las interrupciones serial. Esta interrupción se ejecuta cada vez que llega un dato desde la computadora, que es donde obtenemos el gato in RDA y empieza con un void. Lo que hace en esta parte es que getC recibe un carácter, los caracteres se almacenan en mensaje, que es la variable de MSG. Cuando llega un salto de línea, que es diagonal n, el mensaje termina, se activa el flag serial para indicar que el dato está listo. Ahora pasamos a otra interrupción externa del encoder. Esta interrupción cuenta los pulsos generados por el encoder, que es en la parte de gato in externa. Cada vez que el encoder genera un pulso, la interrupción se activa, la variable pulso se aumenta de 1 en 1. Esto permite medir la velocidad del motor. Ahora pasamos con la interrupción del timer 1.
Esta interrupción se utiliza para calcular la velocidad periódicamente, que es donde tenemos gato in timer 1. El flag bell indica que es momento de calcular las RPM y el set timer 3036 reinicia el temporizador. Y ahora pasamos a nuestra configuración principal, que es dentro del MAI se configuran los periféricos, que es setup timer 2, setup CCCP1 y set PWM1 duty, donde el timer 2 se usa para generar el PWM, el CCP1 se configura en modo PWM y el PWM se inicia en 0. Configuración del timer 1 es donde tenemos setup timer 1 y set timer 1. El timer 1 genera las interrupciones periódicas para calcular la velocidad. Y después pasamos a la configuración de las interrupciones, que es enable interrupciones sin externas, enable interrupciones sin timer 1, enable interrupciones in RDA y enable interrupciones global. Esto nos dice que se van a estar habilitando, que es la interrupción externa, la interrupción del timer 1, la interrupción serial y las interrupciones globales. Ahora pasamos al cálculo de la constante, que fue la variable K. Esta constante se utilizó para convertir los pulsos del encoder en RPM, que fue nuestra operación que hicimos, que fue K igual a 600 sobre el reductor por PPR. Y pasamos a nuestro ciclo principal del programa, que funciona continuamente dentro del ciclo while, que este es el que está dentro del ciclo while, que revisa si llegó un nuevo dato serial, actualiza el PWM y calcula la velocidad y envía información al monitor serial. Ahora la recepción del PWM, que es en la parte de if flag serial, que convierte el texto recibido a entero, que es la parte del PWM igual a toll mensaje, limita el valor a PWM, que puede ser de 0 a 829, pero no puede ser ni mayor ni menor de 0, de mayor de 829 y no puede ser menor de 0. Después actualiza el duty ciclo y limpia la bandera serial. Después, para el cálculo de la velocidad, es donde tenemos el if flag bell. Se guardan los pulsos detectados, se reinicia el contador y se calcula la velocidad en RPM. Después, por último, tenemos nuestro envío de datos al monitor serial, que es en la parte donde imprimimos en el monitor serial, que es PWM igual a porcentaje NU y velocidad igual en RPM, el valor de PWM actual y la velocidad calculada en RPM. Esto es lo que nos va a estar mostrando en nuestra pantalla de nuestro monitor serial en nuestra computadora. Resultados: el sistema logró controlar correctamente la velocidad del motor mediante PWM, recibir datos desde la computadora usando el monitor serial, medir la velocidad usando el encoder, mostrar las RPM y el PWM en tiempo real. Durante el video se observa que a mayor valor de PWM, la mayor velocidad es del motor. Las interrupciones permitieron un conteo preciso de pulsos y la comunicación serial fue estable y rápida. Y se puede observar claramente que como va incrementando nuestra velocidad, nuestro PWM de 200 en 200 se va haciendo lo doble de RPM, que en este caso no pude compararlas con para medir las RPM, un tacómetro, porque no lo tengo a la mano y no fue necesario, porque ya en la práctica anterior fue medido y tenemos los mismos datos que es nuestros datos que nos da el fabricante del motor, pero se puede observar cómo es estable nuestras RPM, cómo van aumentando y es precisa, casi preciso. Otro dato importante que se me olvidó mencionar es como cuando mando un poco PWM, por ejemplo en el video se mostró que mandé 200 y no movió el motor. Esto es porque le manda poca energía y no logra vencer la inercia del motor. Hasta que le envíe, se ve que le envió un PWM de 250 y ya se empieza a mover lento el motor, pero esto es normal porque no logra vencer la inercia con el poco PWM que le mandé.
Como conclusión, podemos decir que se desarrolló exitosamente el sistema de control y monitoreo de velocidad de un motor encoder utilizando el PIC 16F887. El uso del PWM permitió regular la velocidad del motor de manera eficiente, mientras que el encoder y las interrupciones hicieron posible medir las RPM en tiempo real. Además, la comunicación serial facilitó la interacción entre la computadora y el sistema embebido. Además, nos permitió aplicar conocimientos que habíamos visto a lo largo de la unidad y de la materia, que fue el PWM, los temporizadores, las interrupciones, el manejo de nuestro encoder, el manejo de nuestro motor, la comunicación serial. Y finalmente, este tipo de sistemas tiene aplicaciones grandes, que es como en automatización, robótica, control, que son fundamentales para la formación de nuestra carrera. Sería todo, gracias.